Se afirma que se agotó el predominio de la izquierda en América Latina, que su proyecto político muestra signos de debilidad, mientras la derecha recuperaría posiciones en la región. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal Capital de Bogotá, Colombia. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y permítame presentarles a nuestros invitados. Con nosotros tenemos a Sandra Borda, quien es decana en Ciencias Sociales de la Universidad Tadeo Lozano, donde nos encontramos ahora, y analista además de la cadena radial Blue Radio de Colombia. También está con nosotros el señor César Ferrari, quien es profesor de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia, y economista además. Nos acompaña también el señor Jorge Humberto Botero, presidente del Gremio de los Seguros y exministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. Gracias por estar aquí. Y también está con nosotros el señor Jorge Enrique Robledo, senador del Polo Democrático Alternativo desde 2002 y una de las principales personalidades políticas de Colombia. Gracias, senador. Gracias. El triunfo de Macri en Argentina y sobre todo el triunfo de la oposición en Venezuela indicarían que los vientos políticos están cambiando en América Latina y muchos dicen que a favor de la derecha. ¿Se agotó un ciclo o es demasiado temprano para afirmarlo, Sandra? Existen distintas formas de aproximarse a este tipo de fenómenos en América Latina. La literatura corrientemente habla de estos fenómenos pendulares de transición entre la izquierda y la derecha, que básicamente llegan a la conclusión de que después de un tiempo en el poder, izquierda o derecha llegan a un momento de desgaste que facilita la llegada de la otra alternativa política al poder. Y si usted se da cuenta, digamos, el discurso de la llamada derecha, que yo no estoy tan segura que uno la pueda calificar de esa forma, no es tan distinto al mismo discurso político y económico que se usó durante la década de los 80s y los 90s con la llegada del neoliberalismo a América Latina. Entonces, no sé si valdría la pena hablar de una transición como si estuviésemos hablando de un movimiento progresivo hacia alguna parte o si simplemente estamos moviéndonos exactamente en los mismos dos extremos políticos e ideológicos en los que siempre se ha movido la región. La política del péndulo. Sí. Después de 12 años el kirchnerismo ha tenido que dejar el poder. Maduro parece, dicen algunos expertos, haber sepultado al chavismo en Venezuela. ¿Qué simbolismo tienen estas dos elecciones de cara o en la perspectiva de los próximos años de la política en América Latina, senador? Si por izquierda entendemos una lucha por transformar democrática y profundamente a un continente que es terriblemente atrasado y terriblemente desigual, yo creo que eso no se va a agotar nunca, porque los seres humanos generan inevitablemente una tendencia por hacer que las cosas funcionen mejor. Y es evidente que si uno hace un balance histórico de las fuerzas del establecimiento, que podríamos catalogar como de derecha, aun cuando cada vez me gustan menos esas clasificaciones, lo cierto es que el fracaso histórico de la derecha en América Latina es total. O sea, uno mira en Colombia, para poner un ejemplo, la derecha está gobernando a Colombia en la presidencia de la República desde por lo menos el siglo XIX y particularmente todo el siglo XX, y el fracaso es absolutamente rotundo. Rotundo en términos de capitalismo. Yo estoy insistiendo mucho en una figura que se oculta cuidadosamente. El ingreso, el producto per cápita colombiano es del orden de $8.000 per cápita, por persona. Eso es un desastre. O sea, el fracaso de la élite colombiana para construir el capitalismo en Colombia es total. Si usted compara los productos per cápita de Estados Unidos de $55.000 o de los europeos de 50.000 o de 40.000, es evidente que aquí lo que tenemos en ese sentido es un fracaso histórico. Entonces, las luchas por transformar esto van a seguir inexorablemente. Pero además mencionemos otra cosa. Todos los proyectos latinoamericanos están presos de una especie de y eso tendrá que cambiarlo alguien algún día en el continente. Estamos presos de una economía que depende de manera brutal de las materias primas y eso siempre será un desastre. Entonces, en buena medida suben y bajan los gobiernos dependiendo de los vaivenes de los productos mineros, de los commodities, etcétera, etcétera, porque si en algo se ha fracasado en este continente es en construir un modelo económico de ciencia, de tecnología, de agregación de valor, un modelo más democrático, porque los niveles de desigualdad del continente también son los peores del mundo entero, y en eso digamos que la predominancia ha sido por parte de quienes podríamos clasificar en la derecha, ¿no? La derecha intenta presentarse también con un mensaje moderno hoy día. Dicen que caminan hacia una perspectiva distinta a la que conocemos hasta este momento, que van a darle mucho más importancia a la economía y a solucionar los problemas sociales y a resolver problemas políticos que habría generado la izquierda, no ellos. ¿Cuál es la visión del señor Botero?
de alguna manera coincidiendo con los colegas, las clasificaciones, sobre todo cuando son binarias, no reflejan adecuadamente la realidad. Izquierdas hay distintas en América Latina. Mencionemos, digamos, casos extremos. Una es la izquierda de Venezuela y otra es la izquierda de Uruguay. Pero tampoco estaría yo muy cierto de la idea de que gobiernos como el que recién comienza en Argentina con Macri sean estrictamente gobiernos de derecha. Tienen una connotación de centro-derecha si quieres, pero con un componente de centro importante. Lo que vemos en América Latina no se parece en nada a la derecha pura y dura que representa el señor Trump, no se parece a Putin ni se parece a Le Pen en Francia. Esas sí son derechas duras, xenofóbicas, que asustan al electorado con el espectro del extranjero, del distinto. Yo no creo que ese sea un calificativo que corresponda a lo que está intentando Macri, ni creo yo que corresponda al gobierno de Colombia, que es un gobierno con un perfil de centro, tal vez un poco más inclinado a la derecha que a la izquierda, pero es un gobierno democrático. Entonces, no, definitivamente hay que ir a los detalles, a los matices para tener visiones más adecuadas. Los matices, los detalles. Sin embargo, perspectivas, por ejemplo, como la de Lula en Brasil, seguida por Dilma Rousseff posteriormente, han perdido fuerza a tal punto de que la presidenta hoy día tiene un 10% de aceptación. Entonces, uno nos explica cómo ocurre este fenómeno. ¿Tiene algo que ver con la economía, César? Yo diría que sí. Lo que es un denominador común para todos estos países es el problema económico derivado de su dependencia de las materias primas. Yo creo que América Latina se equivocó en materia grave hace algunas décadas cuando pretendió volver otra vez a la locomotora de las materias primas y abandonó sus esfuerzos de industrialización que con tanta penuria intentó más o menos desde la década de los 50 y llegó a su máximo alrededor de mediados de los 80. Y de ahí, liderado por estas visiones, estas ideologías neoconservadoras en el mundo desarrollado, neoliberales en América Latina, dijeron no más industria, no más protección, y permitieron revaluar sus monedas y volvimos a las materias primas como había sido en la década de los 50 o antes. Y claro, el superciclo de los precios elevados de las materias primas se acabó. Seguramente van a seguir muy deprimidos esos precios por mucho tiempo y todos estos países entraron en serios problemas porque todos dependían de un ingreso de divisas muy abundante. De la noche a la mañana comenzó a hacer agua el esquema, el ingreso de vida se cayó, una caída de los ingresos externos produce una caída de los ingresos internos y claro, eso genera descontento popular y además si se añaden algunos errores de manejo económico, pues la cosa se agrava y claro, lo que la gente está protestando no es tanto de la izquierda o la derecha, está protestando simplemente porque su ingreso, su calidad de vida está yendo de más a menos. Pero la política se han dilgado en esa dirección en prácticamente todos los países de América Latina. Vale decir, ¿es una casualidad que se vayan en esa dirección o hay otros intereses que mueven la política y la economía para que nuestros países no abandonen el camino de la dominación externa y para que no se realicen cambios que pudieran ser perjudiciales para grandes consorcios internacionales que tienen otros intereses? Yo creo que al análisis económico, que es perfectamente acertado, hay que añadirle otro análisis que es el eminentemente político y en donde yo creo que una buena parte de estos gobiernos de izquierda, guardando todas las diferencias que se han mencionado, también sufrieron un desgaste grande. Fíjese, por ejemplo, que el problema de la corrupción es un problema que terminó cobrándole un gran saldo a estos gobiernos de izquierda en todas partes, desde Brasil hasta Venezuela, Argentina pasó por lo mismo y la Chile de Bachelet está enfrascada en exactamente
el mismo problema. Cuando se usa el discurso antiestablecimiento como una forma de reivindicar, digamos, el buen manejo del Estado y se termina convirtiéndose en un gobierno que cae en los mismos ejercicios de corrupción, el costo entonces para la izquierda es altísimo. Creo que hay otra dimensión importantísima, es la dimensión de los derechos. Muchos de estos gobiernos tuvieron grandes problemas respetando, por ejemplo, derechos como la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación. Es el caso de Correa en Ecuador, es el caso de Venezuela también, para no hablar de las libertades políticas. De nuevo, la izquierda, que se había presentado como la gran respetuosa de los derechos en todo el continente y como la reivindicadora de los derechos de aquellos que habían sido oprimidos por las derechas, terminó cayendo entonces también en exactamente el mismo problema. Otros derechos, pero finalmente también agrediendo las libertades civiles de una buena forma. Y creo que finalmente la parte que más terminó desgastando a la izquierda fue su discurso hacia Estados Unidos, porque se enganchó en una suerte de posición antihegemónica y supremamente fuerte y contundente contra el poder de Estados Unidos y el imperialismo en la región, y terminó encontrándose con un gobierno como el del presidente Obama, que no le jugó al discurso antiimperialista y que al contrario buscó el acercamiento a Cuba y buscó reformular las relaciones con los países latinoamericanos. Entonces creo que en esos tres espacios, además del espacio económico que ya mencionaban, también se encuentran algunas de las razones por las cuales estos gobiernos terminaron debilitándose mucho al final. Salvo el chavismo en Venezuela y quizás Evo Morales en Bolivia, ningún país, y tampoco Ecuador, donde está la izquierda gobernando, se plantea la posibilidad real de construir el socialismo en estos años. Y en verdad, la mayoría del accionar de los gobiernos llamados así de izquierda en América Latina ha sido más bien un accionar socialdemócrata, es decir, no hay una perspectiva de construir socialismo. ¿Es equivocada o es cierta esa versión? O, para preguntar si lo que está fracasando no es la izquierda, sino que la política socialdemócrata que han aplicado estos gobiernos así llamados de izquierda. A ver, yo creo que ahí cuentan varios asuntos en los resultados. Bueno, lo primero es que cualquiera que tome el gobierno en un país de estos, casi que es como ganarse la rifa del tigre, porque son países deformados durante décadas y centurias, o sea, deformados de todas las maneras que uno se quiera imaginar. Es que los pésimos gobiernos de este continente se expresan de todas las maneras que uno quiera imaginarse. O sea, países riquísimos en todo tipo de recursos, y tenemos unos niveles de subdesarrollo que nos avergüenzan ante el mundo civilizado. Entonces, ese es un primer hecho. El segundo hecho es que ya se ha introducido aquí con mucha fuerza toda esta corriente neoliberal impuesta por las agencias internacionales de crédito, que han ido amarrando y amarrando y amarrando las cosas, y hacer cualquier modificación es tremendamente complejo. Pienso que hay otro problema que ha sido gravísimo, ya lo mencionó Sandra, unos fenómenos de corrupción absolutamente inaceptables. Yo particularmente no puedo entender, o sea, yo soy de los que creo que no se puede ser de izquierda y ser corrupto. Esos son dos cosas que tienen que ser mutuamente excluyentes, o sea, no es posible. Luego, aquel que es corrupto, a mi juicio, hay que catalogarlo en otro bando o en otra cosa, porque no debe compartir con esto. Y pienso que es verdad lo que usted menciona, y lo quiero resaltar como un hecho positivo. Yo creo que hoy por hoy, particularmente hablo de Colombia para no ponerme como en plan de sentar cátedra, tiene que estar clarísimo que un proyecto de izquierda o alternativo, porque cada vez esa palabra es más imprecisa y relaciona con muchas cosas con las que uno necesariamente no comparte, tiene que ser un proyecto muy centrado en el desarrollo de las fuerzas productivas, en crear más riqueza, no solo distribuirla más, mejor, sino crear más. Y ello, en las condiciones de hoy de estos países, no puede ser de otra manera que protegiendo el aparato productivo, y en ese sentido no con modelos estatistas de eliminación de la propiedad privada, sino por el contrario, con la defensa de la producción empresarial y la producción de todos los tipos, amenazada y en buena medida destruida por las políticas de la globalización neoliberal que nos vienen imponiendo. En ese sentido, la izquierda, pienso yo, que no podría avanzar, o ese tipo de concepciones de cambio, si no tiene estas cosas perfectamente claras y si no asume las necesidades no solo del pueblo raso, sino de las clases medias, que han crecido sin duda y que están siendo muy golpeadas de muchas maneras, y la defensa del aparato productivo, incluida la producción empresarial, por supuesto. O sea, aquí hay toda una cosa que hay que remirar, y es evidente que las tendencias, digamos, de ponerle fin a la propiedad privada, de estatizar toda la economía, pues
a mi juicio, no tienen cabida en la Colombia de hoy, porque es que aquí lo que padecemos es de un nivel de subdesarrollo pasmoso. Mientras las crisis de los países desarrollados son crisis que tienen que ver con que producen demasiada riqueza, o sea, hay tanto capitalismo, tanta riqueza que terminan haciendo crisis, aquí lo que tenemos es un subdesarrollo terrible, los países muy premodernos y un capitalismo muy subdesarrollado que además no nos permite ni siquiera pensar, ni siquiera teóricamente, en otras cosas. ¿Es posible salir de ese círculo vicioso, señor Botero? Usted que ha estado en el gobierno aquí en Colombia, ¿cómo están mirando ahora la situación? ¿Qué haría de nuevo y mejor ahora si tuviese la oportunidad de estar gobernando? Para ponerle un poquito de picante, hay ciertas cosas que yo no haría, que son las que mi buen amigo de tantos años, el senador Robledo, acaba de decir. No es dándole la espalda a la globalización, no es cerrando la economía, es insertándonos en el mundo global de una manera diferente. Y esa manera es fundamentalmente trabajando, en primer lugar, en pos de una mejor productividad de los sectores productivos de la economía, porque si no producimos más, no podemos ganar más en un mundo globalizado o en un mundo cerrado. Y segundo, desarrollando una estrategia que evite lo que los economistas, César de pronto podrá hablar de eso, llaman enfermedad holandesa. Este gran ciclo de los commodities apreció nuestras monedas y destruyó los aparatos productivos. Yo estuve involucrado en los procesos de apertura de la economía años atrás y lo que imaginábamos era que el aparato productivo se iría poniendo a tono con ganancias en la productividad para insertarse mejor. ¿Fue un error? No fue un error eso. Yo sigo defendiendo las aperturas económicas. Lo que fue fatal es que no tuviéramos mecanismos para combatir los procesos de reevaluación profunda de la moneda que deterioraron y postraron los sectores productivos nacionales. De modo que, sí, como dice Jorge Enrique, la estrategia de la izquierda moderna no es meramente distributiva, no puede serlo. Tiene que crear riqueza para poder distribuir, esa es la gran lección. Pero creo yo que es buscando ganancias en productividad, no protegiendo la economía y cerrando y taponando hacia el futuro las perversas enfermedades holandesas que están asociadas a los grandes ciclos de los bienes básicos. Es un debate que ya con el señor Botero tuvimos aquí en otro círculo, precisamente en esta... Y con el senador Robledo toda la vida. Yo no sé las canas de él de dónde salen, pero yo sí sé de dónde salen las mías. Porque, entre otras cosas, nos planteábamos en ese momento que no solo se trata de crear riqueza, sino que se trata de distribuirla mejor. Porque el problema de la mala distribución de la riqueza en nuestro continente es una cosa abismante. ¿Existen posibilidades esas de escapar de esta realidad? La agenda es enorme. La agenda pasa por la construcción de un aparato productivo que de alguna manera ha sido destruido por la preeminencia de las materias primas, pero también pasa por una estructura tributaria adecuada que sea progresiva. Y cuando hablo de revivir el aparato productivo, estoy pensando que de repente América Latina tiene una enorme oportunidad ahora, porque la caída de los precios internacionales de materias primas ha generado unas devaluaciones cambiarias en toda América Latina. Y esas devaluaciones cambiarias han permitido llegar a unas tasas de cambio muy elevadas, que hacen rentables casi todo lo que sea productivo de transformación para exportar o para sustituir importaciones, independiente de los niveles arancelarios, que realmente ya dejó de ser una política comercial vigente. Ya no se usan los aranceles ni las protecciones a la antigua, a la década de los 50, de los 70, para proteger los aparatos productivos. El problema es que la clase política, en todo su espectro, viene actuando quizás con parámetros muy antiguos. Si bien es cierto, se piensa en la economía con criterios modernos, no es precisamente como se piensa en los partidos políticos. ¿En qué medida la ideología se ha quedado atrás? Los acontecimientos van mucho más adelante que las ideas.
Yo le tengo un poco de temor a ese argumento porque me parece que alimenta mucho esta narrativa del político gerente que tanto está promoviendo la derecha por estos días, ¿no? Hemos llegado a una suerte de diagnóstico de acuerdo con el cual, y esto pasa desde el gobierno de Bogotá hasta el resto de gobiernos de la región, hemos llegado a la conclusión de que los gobiernos de izquierda gobiernan con mucha política y mucha ideología en la cabeza y que lo que necesitamos son una suerte de gobiernos asépticos en materia de política en donde lo que predomina es la figura del gerente que no está comprometido políticamente con nada, sino que simplemente se dedica a gerenciar y casi que es un tecnócrata que se dedica a arreglar la economía. Yo le tengo particular temor a eso porque creo que esos gobiernos no son tan asépticos como dicen ser, yo creo que son tan políticos como los gobiernos de izquierda, pero además creo que los experimentos que hemos observado en la región no son tan exitosos. Vicente Fox en México, Sebastián Piñera en Chile, Martinelli en Panamá, esos no son grandes casos de grandes gobiernos gerenciales como lo prometieron en un inicio. Entonces yo creo que no hay necesidad de salirse del debate político y del debate de política económica necesariamente. Hay que darlo y hay que darlo como con toda la honestidad del caso y poner las cartas sobre la mesa en materia de las recetas que se están sugiriendo, pero no aspirar a vender una suerte de discurso político de acuerdo con el cual no hay compromisos de ningún tipo, porque esos compromisos existen y existen con las élites tradicionales, existen con ciertas ideologías y con ciertos modelos económicos con los que se casan unos y otros. Entre tanto, hay un esquema diferente en los últimos años y al parecer tiene una importancia singular de cara al futuro, y es que hay algunos países que han firmado ya un tratado el Transpacífico, Chile, Perú, México, entre otros. ¿A qué obliga ese tratado desde el punto de vista político? ¿Es un mecanismo que permitirá modernizar las economías de América Latina y abrir espacios para que la región progrese? ¿O es más bien una camisa de fuerza, senador? Empecemos diciendo esto. Quienes nos hemos opuesto a los tratados de libre comercio y a ese tipo particular de globalización, o sea, nosotros no nos oponemos a unas relaciones globales las más intensas, pero a ese tipo de globalización sí nos oponemos. Bueno, nos oponemos porque, bueno, ya entre otras cosas ya la vida nos dio la razón. Han destruido los aparatos productivos, nos especializaron más que nunca en minería. La revaluación de la moneda es parte estructural del sistema, eso no es una cosa gratuita, sino que es parte del asunto. Y los desastres son evidentes, nunca había sido más la desigualdad de la riqueza, nunca se había desnacionalizado más la economía. O sea, esto que tenemos es una catástrofe. Pero ¿qué es lo más grave? Es que los hechos no les dicen nada a las élites que han venido gobernando el continente. Y el caso del TPP es un ejemplo clásico. ¿Qué es el TPP? Es más del mismo veneno que nos viene matando desde hace 25 años, pero ya una dosis tamaño familiar. Aquí el exministro de Hacienda, el doctor Rudolf Gómez, que es uno de los creadores de opinión del libre comercio en Colombia, escribió hace poco un artículo diciendo que Colombia tenía que entrar al TPP. No, ni siquiera debía, no, tiene que entrar porque esto aquí no lo venden, es como que no hay salvación por fuera de esas cosas. Y advierte, dice, y lo primero que hay que hacer es golpear la producción de azúcar y de biocombustible y de palma aceitera, que son de las pocas economías agrarias que todavía vienen funcionando en Colombia. Y ya empezó el desmonte de la desprotección. Y se sabe que, por ejemplo, lo dice un propio documento del Ministerio de Comercio, la industria ligera colombiana, las manufacturas ligeras van a sufrir muchísimo con Vietnam, y se sabe que la leche va a sufrir con Australia y con Nueva Zelanda. Esto está perfectamente claro. Los palmeros están temblando porque los van a enfrentar con Malasia y con Indonesia en ese proceso. Entonces, parte del problema que tenemos aquí, que es muy grave, es que los hechos no dicen nada. Ahora no dicen nada por una razón, porque es verdad que aquí hay una élite vinculada a esos negocios de las transnacionales, vinculada a los intereses de las potencias y de Washington particularmente, que ganan como locos, están literalmente enchapados en recursos, y ese es el fenómeno en buena medida de toda América Latina. O sea, solo es más desigual que América Latina en la África subsahariana, es que eso es una vergüenza. Y entonces en estas circunstancias, pues no es raro que nos vayan empujando a eso, porque además hay una cosa que es interesante, es tal la destrucción del aparato productivo que solo están quedando banqueros e intermediarios como fuerzas económicas capaces de liderar la política del país. Y a los políticos en Colombia, digo esto por último, pues eso está también sabido, le han hecho con ellos un pacto, lo han dicho los propios ministros de este gobierno, un pacto de hace medio siglo, mediante el cual la élite define la economía y a los políticos les dan el derecho a saquear el Estado y los recursos públicos y conseguirse los votos
digamos, de esa manera como se la consigue. Entonces, el problema más grave que tiene Colombia es que nos va mal, pero seguimos, digamos, en el camino exacto, haciendo lo que no debe hacerse. Y si no hay autocrítica y digamos, capacidad para decir, bueno, pero esto no está bien, cambiemos alguna cosa, si no es más de lo mismo y más de lo mismo, pues va a seguir pasando lo mismo. Autocrítica, que no sea más de lo mismo, buscar nuevos caminos, señor Botero. Ahí, usted que conoce bien el sector conservador y la así llamada derecha de este país, ¿ve usted en ese sector voluntad de analizar más profundamente esta situación, de buscar nuevos caminos, o no hay alternativa a los tratados y a la de libre comercio y seguir por esa vía pase lo que pase? Ya le voy a contestar, Gonzalo, pero déjeme retomar un tema que tocó Sandra apropiadamente sobre la incredulidad que en ella suscitan, con toda razón, los gobiernos que se presentan como asépticos, como puramente gerenciales. En eso tiene ella toda la razón, pero voy a contar una anécdota. Se acerca un joven al generalísimo Francisco Franco y le dice que él quiere entrar a la política. Y le digan, no, por favor, nunca haga eso. Yo he huido toda mi vida de la política, yo rechazo la política. ¿No? Ese es un mensaje profundamente incorrecto. Yo, de otro lado, no comparto la visión catastrofista que tiene el senador Robledo. Es decir, yo no creo que estemos... Y no es nuevo, ¿no? En él no es nuevo. Pero los hechos me dan la razón año por año. Espere. Cada año. Espere. A ver, la verdad es que América Latina en su conjunto y Colombia como parte de ella ha tenido, a partir, digamos, del gran ciclo de crecimiento económico que se inició al comienzo de la década de los 2000, un gran auge económico que se ha traducido en bienestar para la población. El porcentaje de pobres ha decrecido sustantivamente. Los sectores que hoy integran la clase media, reconociendo yo que hay cierta laxitud un tanto demagógica en determinar la magnitud de esa clase media, son logros evidentes. Esos logros en el rescate de la gente de la pobreza y en grados mayores de bienestar hacen que ciertas posturas muy radicales de la izquierda ya no tengan eco. Ahora, sí hay que aprender de las lecciones. Evidentemente Colombia, y es distinto el caso de Colombia al de otros, no adoptó mecanismos para prevenir el exceso de flujos de recursos en moneda extranjera. No aprendimos la experiencia de Chile, no aprendimos la de Noruega, no aprendimos la del Reino Unido, y esa es una de las cosas que habría que hacer. Uno no puede, sea de izquierda o de derecha, basta ser simplemente prudente en el manejo de la economía, asumir que esos recursos cuantiosísimos en moneda extranjera se pueden gastar alegremente como si fueran a estar disponibles toda la vida. Esa es la tragedia de Venezuela. Es el mismo error que Colombia ha cometido. Si Colombia quiere salir de la crisis, y salir de la crisis, y en eso estoy de acuerdo con Jorge Enrique, requiere un gran impulso a sus sectores productivos, necesitamos un tipo de cambio estable como el que hoy tenemos. El tipo de cambio actual, es lo que ha dicho César, y es bien importante que recojamos ese mensaje, permite un relanzamiento de los aparatos productivos nacionales con gran impacto positivo en el nivel y en la calidad del empleo. Ojalá aprendamos de esas experiencias. La realidad económica, y la economía todos sabemos que tiene que ver mucho con la política, ha llevado a situaciones gravísimas. Por ejemplo, muchos proyectos sociales de uno de tus países, porque eres ciudadano ítalo-peruano. En el Perú, por ejemplo, muchos proyectos sociales se están yendo al diablo porque el país no resiste económicamente. Es decir, en un país donde gobernaba o gobierna la izquierda, hoy día esa situación de pobreza, de malestar, lleva a muchos incluso a que la hija de Fujimori tenga perspectivas electorales muy importantes.
grave situación económica de la región, descrita por ustedes, cuando todavía hay una serie de ideas por la derecha y la izquierda no tiene el poder en la mayoría de las regiones, de los países. Esta situación económica tan grave, ¿a qué puede conducir en la región? Particularmente en el Perú. En Perú y en toda América Latina. Mira, si América Latina no sabe aprovechar la escasez relativa de divisas que tiene, traducida en una alta tasa de cambio, que permita revalorizar el aparato productivo, habrá perdido otra vez la oportunidad y seguirá siendo países retrasados. Y seguiremos siendo cada vez más retrasados respecto a los asiáticos. América Latina se ha vanagloriado de crecer al 4% promedio durante las últimas décadas. Los chinos y los asiáticos en general han crecido al 10% por año. Cuando hablamos de reducción de la pobreza y comparamos la reducción de la pobreza en América Latina frente a la reducción de la pobreza en los países asiáticos, estamos realmente empequeñecidos. No hemos aprendido de la manera exitosa como los asiáticos han manejado sus economías de cara al mundo, aprovechando la globalización, aprovechando el comercio exterior. Estamos en la posibilidad de aprovechar eso si tenemos una tasa de cambio estable y elevada como la que tenemos actualmente. Y la manera de hacerlo lo podemos aprender de los chinos. Los chinos compran todos los excedentes de divisas que tienen en su mercado cambiario para mantener la tasa de cambio relativamente estable y muy elevada, lo que le da una enorme competitividad. Los noruegos crearon su fondo petrolero primero y luego su fondo de pensiones y ahí ponen todos los excedentes de divisas y de esa manera mantienen a su aparato productivo realmente bullante. Pero fíjense, además hay otras cosas que hacer. Hay cuestiones importantes dentro de los mercados domésticos de casi todos nuestros países que tienen que superarse. No podemos seguir teniendo mercados de crédito tan poco competidos como los que tenemos actuales con tasas de interés tan elevadas. No podemos tener mercados de comunicaciones tan caros como los que tenemos actualmente por falta de una competencia adecuada. Y eso significa que entonces yo le añadiría una cuestión más a la agenda que estaba describiendo. No es solamente un problema tributario, no es un problema monetario, es también un problema de regulación. Ahora bien, siguiendo con la perspectiva política, países como Colombia durante muchos años tuvieron en la guerrilla colombiana un referente de izquierda. Esa guerrilla hoy día se está desarmando, esa guerrilla terminará por desaparecer si todo marcha como los colombianos esperan. ¿Qué representa el fin de esa guerrilla? ¿Significa también un fracaso de la izquierda en este país desde el punto de vista político? No necesariamente, digamos. Yo lo que creo es que eso más bien son excelentes noticias para la izquierda democrática y para que finalmente el establecimiento colombiano y la opinión pública empiece a entender que el ejercicio de la política de izquierda es un ejercicio político como cualquier otro y que no tiene necesariamente que pasar por la ilegalidad y que no tiene necesariamente que pasar por las alternativas armadas. Yo creo que parte de lo que distancia muchísimo el experimento colombiano, por llamarlo de alguna forma, del resto de América Latina, es que nosotros nunca aprendimos a dar un debate político serio con la izquierda, porque siempre pensábamos en las manifestaciones sociales como una forma disfrazada de la guerrilla de participar en política. Siempre pensábamos en los políticos de izquierda, y esto lo sabe el senador Robledo mejor que nadie, como personas que de una forma u otra estaban vinculadas con la izquierda armada. O sea, siempre satanizamos muchísimo la izquierda política en este país y yo creo que al contrario, esto va a ser una excelente oportunidad para entablar un diálogo como el que existe en el resto de América Latina y para poder utilizar un discurso de izquierda sin toda esta satanización y toda esta persecución de por medio. Yo creo que son buenas noticias para Colombia y son buenas noticias para el debate político. Permítame, Gonzalo, yo hago una precisión, no la puedo dejar pasar. O sea, no toda la izquierda en Colombia estuvo de acuerdo con la lucha armada, o estuvimos de acuerdo con eso. En mi caso nunca he estado de acuerdo con eso, y yo diría que si algún día se hace una disección y se mira grupo por grupo de la izquierda, quienes estuvieron a favor de la lucha armada fueron las minorías de la izquierda, pero en parte el trabajo de la derecha fue presentar a la izquierda como que eso era lo único que había, y ahora nos alegra mucho que ojalá ese proceso de paz llegue cuanto antes, termine cuanto antes con éxito, porque definitivamente esa violencia ha sido medio siglo de desastres y medio siglo de estorbos a cualquier proceso de transformación de este país. Ahora, en relación con si han vuelto el neoliberalismo, pues
decir vuelto, pues puede ser una manera, pero es que nunca se ha ido, porque parte del problema que tenemos con estos neoliberales es que pertenecen a una especie de cofradía, de una rigidez absoluta. O sea, no se les pasa por la cabeza modificar nada. Si ustedes miran, por ejemplo, lo que está haciendo el gobierno de Colombia en medio de esta crisis tan impresionante que tenemos, es seguir con la receta. La receta no se modifica un centímetro. Todo Colombia supo que se estaba revaluando la moneda. ¿Quién lo pudo negar? Todo Colombia sabía que el superciclo de los commodities mineros particularmente tenía que terminar, pero se cumplió la receta. Es que el dogmatismo es tal que así no se puede. Y entonces, en ese sentido, yo introduzco aquí un factor que es clave. Sin una dosis suficientemente correcta de nacionalismo no es posible. O sea, que un país como Colombia o Argentina cualquiera pueda salir adelante sobre la base de cumplir la plana que le dicen en Washington, eso es absolutamente imposible. Y no se trata de que no podamos tener relaciones con Estados Unidos o con la Unión Europea, pero sí aquí hay una pregunta que hay que hacerse. En ese mundo global, ¿cómo vamos nosotros? Solamente una cosa sobre eso. Yo creo que además de los intereses económicos que efectivamente, como usted lo señala, existen, en el caso particular de Colombia hay un ejercicio de arribismo internacional que en el caso de los tratados de libre comercio y de la pertenencia a las organizaciones internacionales, caso OSD, es clarísimo. Estamos empeñados en una inserción en el sistema internacional supremamente acrítica y supremamente irreflexiva. Estamos en ese momento en el que pensamos que vamos a acabar con el conflicto armado, que superamos nuestros problemas de seguridad, que estamos pasando de ser un país fallido a un país mejor en el sistema internacional, y lo único que se nos ocurre, y esto predomina en el pensamiento económico internacional colombiano, pero también en el pensamiento político, es ser parte de lo que el mismo presidente Santos define como las grandes ligas del sistema internacional. Y nunca se nos ha ocurrido hacernos preguntas acerca de si realmente ese es el sitio donde queremos estar o no. Brasil decidió que no quería ser parte de la OSD, decidió que ese club de las buenas prácticas tal vez no era el de las prácticas que más le convenían para su proceso de inserción internacional. Igual sucede con los tratados de libre comercio. Nuestra lógica, como lo sugería el senador Robledo hace un momento, es entre más, mejor. Entre más tratados de libre comercio podamos pertenecer y podamos insertarnos, mejor. No importa si no estamos participando en la definición de las reglas del juego de esos tratados o de esas organizaciones. Así que creo que en este proceso de transición por el que se encuentra pasando Colombia también hay que ponerle un poquito más de reflexión y de debate político al asunto, porque no todo lo que brilla es oro en el sistema internacional, ¿no? En un país como Alemania, que no es necesariamente un país de izquierdas, y por muy buen consejo de los Estados Unidos se puso en marcha después de la guerra un proceso de economía social de mercado que ha tenido éxito. No se puede negar, con dificultades últimamente, pero ha tenido éxito. ¿Por qué proyectos modernos como ese no han sido tomados en serio por las élites de derecha de América Latina, que han estado en el poder tantos años, que podrían haberlo realizado sin mayores dificultades? Alemania, a pesar de los destrozos de las dos guerras, tenía una plataforma humana, física y tecnológica de gran nivel. No comparto las visiones que centran en el Estado y en la acción del Estado el crecimiento económico. Yo francamente me coloco en una postura distinta que no es la neoliberal que dice Jorge Enrique, que no existe en parte alguna, sino la socialdemócrata, que recoge del mercado su gran fuerza productiva cuando hay competencia adecuada, pero al mismo tiempo asigna al Estado un papel central en la provisión de bienes públicos, el primero de ellos la regulación y el segundo, por supuesto, una adecuada distribución de los beneficios del crecimiento económico. Hay que encontrar balances, pero en esa fórmula la economía de mercado sigue siendo un factor esencial. Y el gran reto que tenemos allí es cómo hacer más productivos. Y seguramente también tender a más democracia, tender a más pluralidad, a una mejor distribución del ingreso, en una región donde eso desgraciadamente está bastante distorsionado. Pero llegando al final del programa, senador Robledo, ¿usted comparte la idea de que la izquierda ha fracasado y que tiende a desaparecer? ¿Cree usted que el terreno está abierto para populistas que lleven a nuestra región por lugares de aventura cuando ya las dictaduras no pueden establecerse así tan abiertamente?
¿Y qué pasa con esta tendencia hacia cada vez más gobiernos de derechas? No, yo insistiría en que aquí lo que ha fracasado en este continente, pero sobre todo en Colombia, es, llamemos la derecha, es que han gobernado por lo menos 100 años, 100 años. Y entonces cualquiera que intente cambiar las cosas, el primer problema que tiene que resolver es cómo deshacer los desastres que hereda, porque realmente es una situación calamitosa la que cualquiera hereda. Eso no quita que haya cosas que no puedan ser definitivamente en nombre de la izquierda ni de nadie. Temas corrupción, tema, por ejemplo, pensar que todo el problema es distribuir la riqueza. Ese es un problema en el que yo pienso que la izquierda tiene que trabajar muy duro. O sea, si aquí no creamos riqueza, aquí no hay nada que hacer. Y eso exige la presencia de la producción empresarial. Pero eso también le exige, y hay que decírselo al establecimiento, soberanía nacional, siquiera un tris de nacionalismo, porque no puede ser pues que a estos personajes les parezca una genialidad hacer cualquier cosa que digan en Washington. O sea, se trata de construir, digamos, inclusive hay que construir, yo pienso, corrientes nuevas de pensamiento que no se enfrasquen dentro de esa idea de corral, de la idea de la izquierda. Aquí hay que encontrar son unos puntos básicos que nos permitan unirnos para ganar la dirección del Estado y hacer transformaciones democráticas, ganar no a la corrupción, ganar sí a la industria y al desarrollo agropecuario, ganar la idea de una mejor distribución de la riqueza, un Estado que contribuya positivamente y no negativamente con el progreso de Colombia, insertarnos en un mundo global, pero no como un país vasallo. Son muchas cosas que podrían diseñarse, digamos, con personas que pueden tener orígenes diversos, pero que nos lleven al punto de que esto no puede seguir siendo el desastre que tenemos. Cada día es peor y cada día, como decía el profesor Ferrari, esto es lo más grave, nos sacan más distancia. No estamos recortando la brecha con los países que han tenido más éxito en el desarrollo, sino que cada vez nos sacan más distancia y cada vez va a ser más difícil superar estos asuntos. Bueno, desigualdad. ¿Cómo se puede construir capitalismo en medio de una desigualdad de ese tamaño si los pobres no tienen que comprar a quién le venden las empresas? Es que son cosas, todo esto ya está claro en la teoría económica y política global. Lo que pasa es que quienes gobiernan no las aplican. Quienes gobiernan no las aplican y sin duda alguna nos encontramos en América Latina en una situación bastante crítica, a decir verdad, con muchas perspectivas, pero también con muchas esperanzas de que algún día las cosas cambien, especialmente para los más pobres, ya sea por la vía de la izquierda o la derecha, pero sí por una vía donde se respeten los derechos sociales de todos. Y ahí los medios, naturalmente, tienen mucho que hacer. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.